El té milagroso, una bebida con múltiples beneficios para tu salud, pero que mal preparada puede causar efectos tóxicos o incluso la muerte. Se tomaba en China ya desde hace más de 2000 años, su consumo ha crecido exponencialmente, se ha disparado en los últimos años. Y hoy aprenderás por qué le apasiona a tanta gente. Dicen que los compuestos que contiene pueden detoxificar tu organismo, incluso tu hígado, y enlentecer el envejecimiento, habiéndose convertido en uno de los brebajes anti-aging más utilizados. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Aquí el Dr. Borja Bandera y hoy hablamos del té kombucha. Veremos sus beneficios, pero también sus riesgos y las precauciones que tienes que tener. La kombucha es un té fermentado que se hace con la planta Camellia sinensis, que quizás te suene, porque es la que también da origen al té verde y al té negro. Lo interesante de la kombucha es que concentra la mayoría de beneficios tanto del té verde como los del té negro y además algunos otros adicionales generados por los procesos de fermentación que ahora veremos. ¿Cómo se hace la kombucha? El proceso de elaboración de la kombucha es de lo más interesante de esta bebida. Los ingredientes básicos son el té verde, el té negro, azúcares, hongos y bacterias. Y la mezcla de esas bacterias y hongos, ese cultivo, tiene un nombre. Se le conoce como inóculo o SCOBY, que es un acrónimo, el acrónimo de Colonia Simbiótica de Levaduras y Bacterias. Este SCOBY, esta colonia de bacterias y levaduras, también se utiliza en otros alimentos fermentados como el kéfir. Y si quieres un vídeo hablando del kéfir y sus propiedades, déjamelo en los comentarios. Entonces vamos a ver un poquito ese proceso. Primero tenemos el té verde, obtenido de la Camellia sinensis, que es el que todos tomamos alguna vez entre horas y podemos comprar en cualquier supermercado o mercado. Después el té verde sufre una primera fermentación convirtiéndose en té negro. El té negro ya es un té fermentado. Si tomas té negro, estás tomando un té que es fermentado. Pero en el caso de la kombucha, después este té negro se vuelve a fermentar con esa mezcla de azúcares, bacterias y levaduras. Bacterias, sobre todo acetobacterias y lactobacillus, y una gran variedad de levaduras, de hongos, hasta 163 tipos diferentes de hongos. El resultado final es la kombucha, que es un té doblemente fermentado. En un primer momento, las levaduras producen fermentación alcohólica y transforman los azúcares en alcohol, y posteriormente las bacterias convierten este alcohol en sustancias bioactivas, normalmente ácidos, que tienen supuestos beneficios para tu salud. Por lo tanto, necesitamos tanto los hongos, levaduras, como las bacterias. Y después veremos algo que es de muchísimo interés, si la kombucha tiene alcohol o no tiene alcohol y qué cantidad de alcohol tiene. Algunas de las sustancias beneficiosas que se producen en el proceso de elaborar kombucha son el ácido acético, producido cuando las acetobacterias, de ahí su nombre, transforman el alcohol generado por los hongos en ácido acético. Si recuerdas de los vídeos de vinagre de manzana, y si no, te recomiendo que los veas, el ácido acético tenía propiedades muy interesantes para tu salud. Disminuye la glucemia, tiene efectos saciantes, mejora la sensibilidad a la insulina, por lo que estos beneficios también estarán presentes en la kombucha. Después de unos 10 días de fermentación, tenemos aproximadamente 1 gramo de ácido acético por cada 100 mililitros de kombucha. También tenemos otra molécula súper interesante que es el ácido glucurónico. El ácido glucurónico ayudaría a tu hígado a desintoxicar tu cuerpo, como ahora veremos. También el ácido láctico en pequeñas cantidades, puesto que hay fermentación láctica por bacterias llamadas lactobacillus. También catequinas, moléculas presentes en el té verde. Son las moléculas más beneficiosas del té verde y son los que confieren los beneficios al té verde. Y por otra parte está el té negro, que contiene teaflavinas y tearrubiginas. Estas moléculas beneficiosas se conservan en su mayoría en el té kombucha y supuestamente aportan ciertos beneficios para tu salud que vamos a ver ahora. Efecto detox o detoxificador. Ya hemos hablado otras veces de la invalidez conceptual del concepto de detox. Así que vamos a explicar realmente qué es lo que hace la kombucha y si desintoxica o no. Como acabas de ver, la fermentación, especialmente la fúngica, produce muchos ácidos orgánicos diferentes, pero el que supuestamente aporta los beneficios detoxificadores para el organismo se llama, presta atención, sacarolactona, aunque esto no está demostrado en humanos. Esta sacarolactona incrementaría un proceso de detoxificación hepática en tu hígado que se llama glucuronidación y que básicamente es un proceso por el cual tu hígado elimina ciertas sustancias tóxicas pues a las que nos exponemos continuamente, fármacos, xenobióticos,
contaminantes, etc. A más glucuronidación, más eliminación de tóxicos. En pocas palabras, la kombucha ayudaría a tu hígado a deshacerse de tóxicos y de ahí su fama de tóxico. ¿Pero qué ocurre? Pues pasa una cosa y ya tengo que venir a darte las malas noticias. Con la kombucha pasa que sus efectos beneficiosos están principalmente estudiados en animales, sobre todo en ratones, mientras que sus efectos perjudiciales están principalmente estudiados en humanos. Así que bueno, este beneficio detox todavía está por confirmar realmente. Efectos protectores del hígado. Los efectos antioxidantes de la kombucha, unido a su efecto sobre la glucuronidación que te acabo de decir, protegen al hígado del daño producido por el alcohol y otras toxinas y estresores. Sin embargo, y como veremos ahora mismo, cuidado porque cuando la kombucha se procesa incorrectamente, puede tener el efecto contrario y puede pasar de ser hepatoprotectora a hepatotóxica. Así que mucho cuidado, mucha precaución. Beneficio gastrointestinal. Como otros alimentos fermentados, la kombucha es un probiótico con O, a diferenciar de los prebióticos con E. Y como alimento probiótico, pues aporta bacterias beneficiosas a tu flora bacteriana, mejorando la salud digestiva y previniendo patologías de corte digestivo, que son cada vez más frecuentes. Beneficios nutricionales. Una bebida también con muy pocas calorías y pocos azúcares, si estos no se añaden artificialmente. Y por lo tanto puede ayudarte con la pérdida de peso, con la pérdida de grasa, especialmente si sustituye a otras bebidas más calóricas y azucaradas. Los peligros de la kombucha. Se han registrado múltiples casos de toxicidad e incluso muertes por kombucha, normalmente en individuos que preparan esta bebida por sí mismos, a veces en condiciones de salubridad, de higiene poco adecuada. A esto ha contribuido, como siempre, las redes sociales, ya que hay multitud de tutoriales con millones de visitas sobre cómo hacer tu propia kombucha en casa con unos pocos preparativos. Y es que verdaderamente no es difícil hacer una kombucha casera, pero tampoco es difícil hacer una kombucha contaminada o no refrigerar correctamente la kombucha o pasarnos de fermentación, y todo esto trae problemas que vamos a ver. Algunos de los problemas que podemos encontrarnos y que aumentan el riesgo de toxicidad son una sobrefermentación, es decir, dejar fermentar más días de lo correcto la preparación de té, azúcares, bacterias y hongos. Esto modificaría las concentraciones de sustancias beneficiosas e incrementaría otras que son perjudiciales. Hepatotoxicidad, es decir, la posibilidad de dañar al hígado por los motivos previamente comentados. Una concentración de sustancias hepatotóxicas por encima de lo normal o deseable en la kombucha. Alcohol. La formación de alcohol es necesaria en la kombucha para que se pueda producir ácido acético y normalmente pues esta bebida tiene menos de un 1% de alcohol. Es más, lo normal es que tenga menos, en torno a un 0,3-0,4%, lo que no supone pues ningún riesgo para tu salud. Después de 10 días de fermentación, las levaduras del SCOBY, el cultivo bacteriano y fúngico, producen hasta 0,6 gramos de alcohol por cada 100 ml de kombucha. Sin embargo, si dejas fermentar durante más tiempo la kombucha, la cantidad de alcohol se puede triplicar y llegar incluso al 3%, lo que está cercano a una cerveza suavita de 3 grados, así que cuidado. También recuerda que no es una bebida pasteurizada, pues eliminaríamos las bacterias y por lo tanto no es apto para embarazadas, para lactantes y para personas inmunodeprimidas. Y no nos olvidemos de los azúcares simples que a veces están en preparados comerciales de kombucha y pueden estar en cantidades elevadas porque a veces se añaden para mejorar el sabor de la bebida y que no tenga ese sabor ácido o efervescente que a mucha gente pues no le gusta. Sin embargo, muchas otras marcas lo hacen bien y no superan los 3 gramos por 100 ml de kombucha, que es perfectamente saludable y adecuado. Por todo esto, se recomienda no sobrepasar el consumo diario de kombucha a no más de 125-150 mililitros y también evitar la preparación casera para no tener riesgos y problemas de seguridad alimentaria como los que acabamos de ver. Pero claro, esto a su vez trae otro problema indirecto y es que es difícil que con esta dosis tan pequeña obtengamos los beneficios potenciales que hemos comentado en el vídeo, que normalmente se obtienen, al menos con animales, con dosis más elevadas. Pero claro, esas dosis más elevadas pueden ser fácilmente tóxicas, así que es difícil encontrar esos beneficios. Como conclusión final, la kombucha elaborada correctamente y tomada la dosis adecuada es una bebida fermentada que aporta pocas calorías, unas 25-30 calorías por 100 mililitros, pocos azúcares simples y moléculas con potencial para mejorar tu salud por su capacidad antioxidante especialmente. Sin embargo, como siempre, se han exagerado, se han hipertrofiado mucho sus beneficios
con el objetivo de vender más, haciendo que la veamos como una especie de brebaje místico, anti-aging y detox, cuando realmente pues es un té fermentado con características más que interesantes y que sí, puedes tomarla pero no es nada milagroso. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, si es así compártelo con los tuyos, nos vemos muy pronto, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.